10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Todo parece indicar que Felipe se encontraba en un estado de entusiasmo que no le cabía dentro de sí. Había sido ordenado diácono junto con Esteban y otros 5 para servir en la iglesia. Y después de la muerte de Esteban, lapidado, el protomártir, el primer mártir por el nombre de Jesús que aparece en los Hechos de los Apóstoles, junto con otros se dispersaron y Felipe iba llevando la palabra del Señor por todas partes. Él bajó a Samaria desde Galilea y allí la gente lo escuchaba. Hacía signos, expulsaba a los demonios. Parece que tenía un gran éxito su predicación. Y en eso Dios, a través de un ángel, le sugiere que vaya todavía más allá, hacia el sur, al camino entre Jerusalén y Gaza, que era un lugar desierto, que se aparte de la multitud, quizá también de esa sensación de éxito que vendría teniendo, y vaya a un lugar más solitario. Y Felipe enseguida acoge esa insinuación de Dios, se levanta pronto, va hacia aquel camino desierto y entonces vio que cruzaba una carroza que, como veremos, se trataba de un funcionario del reino de Etiopía que había venido hasta Jerusalén para adorar y estaba volviendo hacia su tierra. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Y él se acercó corriendo, iba a un lado, me imagino yo que primero se pegó como un pique, un spring, hasta alcanzar la carroza y después iría al trotecito ahí manteniendo el paso. Y entonces, ¿qué sucedió? Que escuchó desde adentro de la carroza que este funcionario venía leyendo al profeta Isaías. Entonces Felipe le preguntó si entendía lo que leía y aquel hombre respondió: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y comenzando con ese diálogo, lo hizo subir a Felipe a la carroza y éste le anunció la buena nueva de Jesús. Y se ve que el corazón de aquel hombre, del funcionario, era tierra buena para recibir el Evangelio, porque el anuncio de Felipe no fue estéril, al punto que, al pasar por un lugar donde había agua, aquel hombre le pidió a Felipe, ahí nomás, si podía ser bautizado. Y Felipe accede. Sé que estaba en la línea que el Papa ahora anima a no poner demasiadas trabas para recibir los sacramentos. No le pidió que haga un curso previo, no le pidió si tenía padrinos, o quizás fue, no sé, no, probablemente no hubo ningún padrino. Sí le pregunta, en cambio, si crees de todo corazón, es posible. Y aquel hombre respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo bautizó. Salieron del agua y el Espíritu arrebató a Felipe, que se encontró en Azoto, y el funcionario siguió su camino lleno de alegría, nos dice la Escritura. Y claro, ¿cómo no iba a estar alegre si acababa de escuchar la buena nueva, si había creído en su corazón, si había recibido la gracia enorme del bautismo, de ser hijo de Dios, de la remisión de los pecados? Y eso, gracias a Dios, y también gracias a Felipe, que dócil al Espíritu Santo estuvo ahí, estaba a su lado, para quitarle sus dudas, para anunciarle la buena noticia de Jesús. Y en nuestro diálogo con vos, Señor, en estos 10 minutos que queremos
hacer oración, pensaba, nos podíamos fijar en unas palabras que aparecen, que hemos leído ahora de los Hechos de los Apóstoles, lo que le dice el Espíritu Santo a Felipe, que acércate y pegate a la carroza. Estate ahí a su lado. Ponete al lado de este hombre. Un hombre que podría haber pasado nomás, como era lo más lógico. Ni siquiera iba a pie para que Felipe pudiera al menos caminar junto a él, como hiciera Jesús con aquellos dos que iban a Emaús. Jesús resucitado, lo hemos leído en estos días, el domingo. No, este hombre iba en una carroza, por eso tuvo que correr y después hacer me imagino yo, caminar rápido, trotar un poquito para escuchar que leía la Escritura. Acércate, pegate a la carroza, puede ser que el Señor nos lo diga también a nosotros interiormente, muchas veces en nuestra vida e incluso en nuestro día, que no dejemos pasar con indiferencia a las personas que están a nuestro alrededor, sino que nos pongamos a su lado para recorrer el camino juntos, estar con los demás. ¿Cuántas veces sucede que uno comparte el espacio? Físicamente hay otros, pero uno no está por ahí, no está ahí. Una escena que en este momento ya no es más rara, pero porque estamos en la cuarentena, pero sí que es habitual que en una ciudad uno coincida con muchas otras personas, en un colectivo, en un subte, en la calle, en una cola del supermercado, yendo a pagar un trámite, no sé, miles de ocasiones que uno ve que está muchos cerca físicamente, pero cada uno en lo suyo, nadie se interesa por nadie. Cosa que a alguien que por ahí viene a vivir a las ciudades de un pueblo le choca ser tanta gente que ni saludás, ni sabes quién soy, ni se miran a veces. Y esto es mucho peor todavía cuando sucede dentro de una misma casa, que uno coincide con personas, pero no está con los demás. Se cruza quizá sin interesarse, cada uno está en sus cosas, sin compartir. Incluso en la mesa puede estar cada uno viendo su celular. Coincidir sin estar. Estos días escuchaba un audio que me mandó una hermana mía de una monja que tiene una especie de charlas muy buenas sobre la contemplación, y una de las cosas que decía es que tenemos que procurar habitar el espacio en el que estamos, en aquello que uno está haciendo, una actividad, el lugar donde está, no irse con la cabeza a otro lado, a lo que tengo después, lo que hice antes, pensamientos, no sé, que nos impiden quizá habitar aquello que uno le toca en ese momento. Y mucho más con las personas, ¿no? Que uno puede no estar prestando atención, no estar escuchando, no interesarse. Hace poco, o al inicio de la cuarentena salía un meme, entre miles, ¿no? que van por ahí girando en estos días. Uno decía: en esta cuarentena estoy pasando todo el día con mi esposa y resultó que es una buena persona, decía, como sorprendido el hombre, ¿no? Resultó que era una buena persona. O sea que antes, no sé, cada uno en lo suyo, él en su trabajo, ella no sé qué. No veis. Bueno, para descubrir que el valor, el tesoro que hay en cada persona, quizás hace falta compartir, hace falta escuchar, hace falta dedicar tiempo. Probablemente vemos en los demás cosas que no nos gustan. Esto me molesta, por qué habla tan fuerte, por qué no se calla, por qué se viste así, por qué, no sé, cosas que son normales, ¿no? De los distintos caracteres, del roce. Pero también detrás de eso hay mucho más en una persona. Y para no quedarse en una etiqueta que alguien le pone, y hay que dedicar atención, hay que estar, hay que compartir. Ojalá que salgamos de esta cuarentena siendo más amigos de los que están bajo nuestro techo, incluso otras personas a las que en cuya vida también podemos estar
con una llamada por teléfono, con un mensaje, porque pensamos en ello, porque rezamos. El Papa nos anima a llenarnos de caras y de nombres. Y una persona que lleva en su vida muchas caras y nombres es una persona rica. Y una persona que solamente tiene su propia cara, sus propios intereses, que solo piensa en sí misma, es una persona pobre. Nosotros queremos ser ricos. Y sobre todo tratando de enriquecer también la vida de los demás, como hizo Felipe, sirviendo, llevando la alegría, que se fue feliz, se fue encantado. Aquel etíope volvió a su tierra con el corazón lleno, pues Felipe fue instrumento de Dios. Vamos a pedirle a María, que estaba de pie junto a la cruz de Jesús y que está también siempre junto a nuestro lado, y que no se distrae con otras cosas, sino que nos regala toda su atención cuando acudimos a ella, porque Jesús nos las dejó como madre, que nosotros sepamos también estar con los demás, estar en la vida de los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.